Entonces, hermanos, honestamente, también la verdad, hermano, ¿cómo cuesta aceptar la verdad, hermano? Porque la verdad, hermano, la verdad nos corta, la verdad nos hace pedazos. Cuando de verdad nos encontramos con la verdad, hermano, cuán difícil es aceptar la verdad. Porque sea como sea, no importa, muchas veces que tenemos 20, 30 años caminando, siguiendo al Señor o siendo cristianos o asistiendo a cierta iglesia, hermano, pero llega el momento que hay cositas, hermano, que tenemos que enfrentar la verdad, hermano, y la verdad duele, hermano. Muchas veces la verdad, no nos gusta la verdad, hermano, porque la verdad es como una purga, hermano, y las purgas no nos gustan, hermano. Yo no sé si a usted lo purgaron de chamaco, ¿verdad? Pero nuestra mamá o nuestro papá, pues a veces hasta tenía que darnos unos guarachazos o con una chancla, hermano. Aunque nos teníamos que tapar la nariz, pero una purga, hermano. ¿Por qué? Porque la purga, hermano, la purga nos limpia, hermano. Y así es la verdad. Cuando nos encontramos con la verdad, hermano, dice la palabra que la verdad nos hace libres, hermano. Por eso hay mucha gente que todavía, hermano, está atado, hermano. O en otras palabras, está esclavizado, porque el Señor mismo le dice a estos, ellos conocían las escrituras, ellos hasta les reclamaron, hey, ¿por qué nos están diciendo esclavos? Si nosotros somos simiente de Abraham. En otras palabras, queriendo decir, nosotros conocemos las escrituras por años, nosotros nacimos desde pequeños, nos han llevado a la iglesia. Bueno, allá no se le llamaba iglesia, ¿verdad? Allá la sinagoga, ¿verdad? Ellos crecían en las sinagogas, hermano, Todos los judíos, por mandamiento, por la ley, ellos crecían en las sinagogas, hermano, Ellos desde pequeños tenían que aprenderse por lo menos lo básico, los mandamientos, hermano. Por eso aquel joven cuando se encontró con el Señor, ¿verdad? En otras palabras, cuando se encontró con la verdad, hermano, Porque una cosa es encontrarnos con la verdad, que es Cristo el Señor, y otra cosa es encontrarnos con una religión, hermano. Amén, amén. Y hoy en día, lamentablemente, hermano, no es porque yo diga que yo soy un gran hombre, no, nunca he reclamado ni tampoco ser visto por los hombres, ni que un gran hombre, no, hermano, Hermano, pero la verdad es la verdad, hermano, La verdad es la verdad, hermano. Amén, amén, así es. Y cómo duele aceptar la verdad muchas veces. Mucho, amén, así es. ¿Cómo a veces uno se retuerce y uno dice, no, pero que yo estoy bien, y no, que híjole, y cómo cuesta aceptar la verdad, hermano. Pero muchas veces, hermano, nos damos cuenta que todavía hay muchas cosas que aunque no queramos aceptarlo, somos esclavos de esas cosas, hermano. Y todavía no hemos sido libres totalmente, hermano, Pero precisamente el Señor dice que los verdaderos discípulos son aquellos, ¿verdad?, que permanecen en su palabra, hermano. En otras palabras, que han creído de verdad su palabra. Aleluya. Y entonces, ¿verdad?, dice que solamente ellos conocerán la verdad, hermano. Amén. Y la verdad los hará libres, hermano. Amén. Porque muchas veces, hermano, hay gente que todavía está en una esclavitud, malos hábitos, malas costumbres, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad? Ser libres, dice que el Señor vino a rescatarnos, Redención significa rescate. Él vino a rescatarnos porque estábamos bajo el maligno. Aún dice la palabra que todo el mundo está bajo el maligno, Entonces éramos esclavos del maligno, Éramos esclavos del mundo, amábamos al mundo, sus placeres, cuántas cosas que realmente éramos esclavos y que realmente, ¿cómo cuesta, hermano, ser libre de esos malos hábitos, de esas costumbres? Porque a veces ya se hace costumbre, se hace malos hábitos, hermano. Y aún entre matrimonios a veces hay esclavitud también. A veces queremos tener a los hijos como esclavos.
A veces queremos tener a la esposa como esclava, a veces queremos tener al esposo como esclavo también. Hay esposas que no, pues quieren tronar los dedos al hombre y que pues, inmediatamente que se avive. Y esa es una esclavitud también, hermano. Pero el Señor para eso vino, para rescatarnos, hermano. Amén. Para ser libres, hermano. Amén. Por eso aún hay una escritura, ¿verdad?, que dice que aún sobre todo en los judíos, hermano, todavía muchas veces el velo está puesto. Ellos quiere decir que todavía están en tinieblas, todavía están ciegos, hermano. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu de verdad, hermano. Y el Espíritu dice que donde está el Espíritu de verdad, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén, amén. Amén. Amén, hermano. Entonces, en realidad los verdaderos discípulos, hermanos, son aquellos que permanecen en su palabra y sobre todo que obedecen su palabra, hermano. Porque ustedes saben que el primer pecado, hermano, la causa por la cual fuimos echados de su gloria, la causa por la cual fuimos echados del Edén, del paraíso, en otras palabras, fuimos echados del reino de Dios, hermano. Fuimos echados de la luz a las tinieblas, hermano. Dios ya no soportó realmente que Adán, su hijo, por decir así, su primogénito, ¿verdad? Porque era el primer hijo que él tenía, ¿verdad?, aquí en la tierra. Entonces desobedeció, se rebeló, se volvió rebelde, hermano. Entonces, hermano, el primer pecado, ¿verdad?, fue desobediencia, hermano. Entonces, lo que más le agrada a Dios es obediencia, hermano. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Ajá, así es. Y obedecer Amén. sus mandamientos, hermano. Amén, así es. Entonces Él está llamando a obreros, hermano. Discípulos también son obreros, hermano, para trabajar, ¿verdad? Porque dice, a la verdad, la viña o el trabajo es mucho, ¿verdad? Pero poco los obreros, hermano. Pero lo más importante es que los obreros de verdad lleven el mensaje, el verdadero evangelio, hermano. Al mundo perdido, a las tinieblas, hermano, porque si nosotros llevamos la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, hermano, pues entonces llevamos la luz, hermano. Porque si vamos a llevar una religión más, hermano, pues pudiéramos decir, como dice un dicho por ahí, no sé si lo dicen en Guatemala, pero dicen salir de Guatemala para atrás de Guatepeor, ¿verdad? Entonces, hermano, si vamos a meter a la gente a una religión más, no, hermano, no. Nosotros tenemos que decirles el camino, ¿verdad?, la verdad, ¿verdad?, y la puerta, ¿verdad?, para poder regresar al Edén, regresar al reino de Dios, regresar a la gloria de Dios, hermano, regresar a la presencia de Dios, hermano. ¿Cómo entrar nuevamente? ¿Cómo regresar a Dios, hermano? Porque como dijo el Señor, ahora ustedes han creído ahora estos han creído que yo salí de Dios y vuelvo a Dios y conocéis el camino, dice, Y alguien le preguntó, ¿verdad? No me recuerdo si Tomás o Felipe, creo que Tomás, ¿y a dónde vas? ¿Y cómo? No conocemos el camino, güey. Es cuando él le dice esas palabras que la mayoría de la gente o la mayoría de los predicadores mencionan: yo soy el camino, la verdad y la vida, hermano. Pero muchas veces, hermano, honestamente, con todo mi corazón, no solamente se trata de repetir las cosas, tiene que haber una revelación, hermano. Amén. Amén. Como hablábamos el domingo pasado o el otro domingo, ¿no? De Hechos, Mateo 28, 19. ¿Cómo es que nos habla del bautismo? ¿Cómo es que nos habla y nos envía, hermano? ¿Cómo es un mandamiento del Señor? Para mí es un mandamiento del Señor. Y hacer discípulos a todas las naciones, hermano. Amén. Amén.
Y hoy precisamente fuimos y tratamos de obedecer este mandamiento. Porque honestamente hay mucha gente y aún predicadores, hermano, que solamente creen que los mandamientos son los 10 mandamientos. Entonces, cuando no entienden que es un mandamiento del Señor ir por todo el mundo, amén. Como también es otro mandamiento que dice el Señor: en esto conocerán que son mis discípulos. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que manifestar, hermano, con nuestra vida, con las obras, ¿verdad? Si es que hemos recibido la fe, y es la fe del Señor Jesús, no es nuestra fe, es un don de Dios. ¿Ve? Es la misma fe que tuvo el Señor Jesucristo. Esa misma fe tuvieron los apóstoles, hermano. Por eso yo siempre hago énfasis y apunto a la doctrina de los apóstoles, hermano. Ni siquiera a la doctrina de cierta iglesia o de aquella o de no, a la doctrina de los apóstoles, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente nosotros tenemos que escudriñar, hermano. ¿Ve? Si yo se los digo, ¿verdad? Pero es para que ustedes también escudriñen, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Obed, ¿verdad? El jueves, ¿verdad? Pues yo estoy escudriñando y escarbando y oiga, pues, gloria a Dios, hermano. ¿Ve? Eso me llena de gozo, hermano. ¿Ve? Y bueno, si me llena de gozo a mí, pues yo creo que a Dios también, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. ¿Ve? Porque Dios mora en nosotros, ¿verdad? Y Dios habla a través de nosotros, ¿eh? Eso lo creo yo, ¿verdad? Y yo creo que ustedes lo creen también, ¿verdad? Por eso están aquí, ¿verdad? Entonces, pero para mí es un gozo ver, aunque sean poquitos, pero ese entusiasmo, ese ánimo de trabajar para la obra de Dios. No para mí, no para fulano, no para mengano, no. Es para la obra de Dios, hermano. Amén, amén, amén. Porque ya tenemos un galardón, ya tenemos una promesa, hermano, ¿ve? Y esa promesa es el reino de Dios, hermano, ¿ve? Y ya estamos en el reino de Dios, porque el reino de Dios es realmente ya no pertenecer a este mundo, ¿ve? Y ahora amamos la ley de Dios y nos sujetamos a la ley de Dios, ¿ve? El reino de Dios es un nuevo gobierno, hermano. Un gobierno justo, ¿eh? No como los gobiernos corruptos. El gobierno de Dios, el reino de Dios, es un gobierno justo, donde mora la justicia, donde mora el gozo, donde mora la esperanza, donde mora la fe, hermano, donde mora la paz, hermano. ¿Eh? Amén, gloria a Dios. Ese es el reino de Dios, hermano. Amén, Y si amén. todavía nosotros no tenemos eso, hermano, bueno, pero es una promesa, hermano. Es parte de las promesas de Dios, hermano. Y aparte hay algo que nos espera, hermano, porque así como Abraham dice que él era peregrino buscando una patria celestial, hermano. Una ciudad celestial, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que la nueva Jerusalén va a bajar del cielo, hermano. Nosotros no. La promesa de nosotros no es para vivir en el cielo, hermano. Es para vivir y reinar con Cristo aquí en la tierra, hermano. ¿Ve? Gloria a Dios. Amén, hermano. En una ciudad hecha, no hecha de manos, hermano. Donde dice que las puertas serán una perla. Las calles serán calles de oro, hermano. No podemos describir, hermano, realmente lo que Dios promete. Quizás ahorita no tenemos ni como digo yo, no tenemos ni una pulgada de terreno, ¿verdad? No somos dueños aquí, ¿verdad? Pero dice el Señor, ¿verdad? Que bienaventurados los mansos, bienaventurados los justos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y no esta tierra contaminada, hermano. No esta tierra que ya está llena de violencia. No, Él va a venir a establecer su reino, hermano. Y reinaremos con Él, hermano. Gloria a Dios. Esa es la promesa, hermano. Pero cuesta, hermano. Cuesta, porque aún el Señor dijo, el reino de Dios
los valientes lo arrebatan. Amén. No. ¿Ve? Yo sé que aún para ir a evangelizar o para ir a invitar a la gente a las calles, ¿verdad? Cuesta a veces, ¿verdad? Y Dios tampoco no obliga a nadie, hermano, eso es de corazón, ¿verdad? Amén, amén. ¿Ve? Pero yo para mí hoy me gocé, ¿verdad? Yo amo eso, hermano. Yo me recuerdo que allá en México hasta yo andaba predicando en los camiones, ¿ve? Y yo amo eso, en la playa también andaba predicando ahí, ¿ve? Amo eso, hermano, ¿ve? Pero yo sé que muchas veces, ¿verdad? Por X motivo, ¿verdad? No todos pueden, no todos. Y a veces hay temor, a veces depende de la naturaleza de la persona también, ¿verdad? Porque sea como sea, no todos los apóstoles tuvieron ese gran éxito como Pedro, como Pablo, como pero algunos sí, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? Quizás otros hicieron otras cosas, ¿verdad? Su don era solamente para sanar enfermos, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero sea como sea, todos tenemos dones, hermano. Todos, Dios nos ha llamado, ¿verdad? Para que nosotros podamos Él tomar control de los dones, ¿verdad? Y poder nosotros ser la luz, hermano, ser la esperanza del mundo, hermano. Pero está cierto, ¿verdad? De la verdad, ¿verdad? Que nosotros tenemos que caminar en la verdad, nosotros tenemos que escudriñar, hermanos, escarbar, ¿verdad? Y pedirle a Dios, ¿verdad? Porque finalmente no es tanto llenarse, sino que Dios nos dé la revelación también, ¿verdad? Porque Él es el único que da la revelación, hermano. Amén, así es. Yo le pudiera decir ciertas cosas, ¿verdad? Que Dios me ha revelado, pero finalmente Dios le tiene que revelar a usted personal. Es cuando viene el gozo, viene la alegría, es cuando uno más se afirma en el Señor, ¿verdad? Entonces es lo que yo, con todo mi corazón, yo solamente quiero motivarlos, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, para mí me motiva, ¿verdad? Hoy cuando vi a algunos hermanos que estuvieron, que nos juntamos ahí en la Tropicana, ¿verdad? Para ir a repartir invitaciones y todo eso, y bueno, casi todos estuvimos hablando, ¿verdad? Y nuestra hermana Dalila estuvo hablando también, Gloria a Dios. y hermano, y estamos, sea como sea, estamos llevando un mensaje, hermano, ¿ve? Amén. Estamos sembrando la palabra de Dios, Amén, somos amén. sembradores, hermano, ¿ve? Amén. Entonces, y sobre todo a todas las naciones, porque uno no sabe, ahí puede haber hondureños, nicaragüenses, mexicanos, de diferentes naciones, hermano. Así que se cumple la palabra, hermano, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, hermano, ¿ve? Pero nosotros tenemos que saber, ¿verdad? O entender, que Dios nos dé a entender, ¿verdad? Cuáles son sus mandamientos, ¿verdad? Porque a veces, vuelvo a repetir, ¿verdad? A la gente solamente le han enseñado, no, pues los 10 mandamientos nomás, y esto y lo otro, ¿verdad? Pero no, hermano, cuando el Señor dice, el que guardare mi palabra, el que permaneciere en mi palabra, ¿ve? En otras palabras, el que permaneciere en mis mandamientos, ¿ve? Pero no se está refiriendo solamente a los mandamientos que fueron dados a Moisés, sino Él mismo dio mandamientos, y uno de los mandamientos más hermosos y que hace que concuerda, pues, porque los mandamientos tienen que armonizar, tienen que ser uno, pues, porque la palabra es una, hermano, ¿ve? Dios es uno, Dios no son tres dioses, como vuelvo a repetir. Cuánta gente está confundida porque no han conocido la verdad. No, porque como dice aquí, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Pero que les predique, pues, el evangelio, la verdad, hermano, ¿ve? Gloria a Dios. Porque si alguien le predica y dice, no, pues tú tienes que bautizarte en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, hermanos, esa no es la verdad, hermano. Entonces, ¿qué están predicando? Están predicando algo errado, hermano. No es la verdad. ¿Y cuántas gentes? Millones, hermano, no son miles, son millones que no han oído la verdad y que no han creído la verdad. Y si no han creído,
no han recibido la verdad. Y la verdad es Cristo, hermanos. Amén. Si solamente le dicen bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el nombre del Hijo de Dios? ¿Dónde está verdaderamente el nombre que es sobre todo nombre? Amén. Y el único nombre que nos salva, hermano. Amén, amén. La única manera de poder experimentar la salvación es cuando invocamos ese nombre, hermano. Ese nombre tiene que ser invocado para todo, hermano. Amén. Amén. Y el bautismo en agua es un mandamiento de Dios, hermano. Por eso dice en Marcos 16, dice, y el que creyere, ¿verdad? Bueno, primero tiene que creer, hermano. Amén. ¿Y qué tiene que creer? Porque posiblemente hay muchas preguntas que la gente a veces, por eso tenemos que estar preparados cuando vamos a evangelizar, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tengo que creer? El que creyera y fuere bautizado, primero tiene que creer y luego ser bautizado. ¿Y cómo tengo que ser bautizado? Por eso todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros compartimos, predicamos, tiene que ser escritural, hermano. No solamente, yo he escuchado muchos predicadores o muchas personas, no, es que yo acepté a Cristo. O mira, pasa al frente y acepta a Cristo. No hay ninguna escritura que diga eso, hermano. No hay ninguna escritura que diga, pues vayan y prediquen y díganles, si tú aceptas a Cristo eres salvo. No, si crees, hermano, si crees es por la fe, hermano, ¿ven? Si crees, ¿verdad? Cuando crees, entonces aceptas, ¿ven? Pero si no crees, ¿verdad? Uno tiene que confesar y decir, creo, Señor. Por eso, aquel hombre, cuando el eunuco, cuando Felipe se encontró con él y platicó con él y el Espíritu Santo lo llevó, hermano, dijo, si de verdad crees, no le dijo si de verdad aceptas, no. Igual Pablo cuando se encontró con el carcelero le dijo, ¿y qué debo hacer para ser salvo? No le dijo, pues si aceptas, no, si crees, porque esto es por fe, hermano. Cuando el Señor habló con Nicodemo también le dijo, mira, si crees, para que todo aquel que crea, no para que todo aquel que acepte, no, para todo aquel que crea, porque es por fe, hermano. Así es como manifestamos que somos simiente de Abraham, porque Abraham fue el padre de la fe, hermano. No, porque Abraham, no, es por la fe, hermano. Amén, así es. Entonces nosotros tenemos que estar seguros, no porque oímos, es que fulano dijo, pues sí, a ver, tú aceptas, a ver, ¿quién quiere aceptar al Señor? Pásenle aquí, levanta tu mano y hasta le dice, pues vamos a orar esa fe de salvación. Pero muchas veces no le dice ni de arrepentimiento. Hay gente que nunca se ha arrepentido, nunca ha oído que tiene que creer primero, hermano. Y eso lo lleva a arrepentimiento, hermano. Cuando una persona de verdad cree, hermano, eso es cuando Dios empieza a obrar y le empieza a abrir los ojos y empieza a darle entendimiento. Y lo primero que entiende, lo primero que ve, se ve a sí mismo y dice, miserable de mí, de verdad que soy un pecador, de verdad que sí merezco la muerte, de verdad que yo realmente sí necesito un Salvador. Pero muchas veces, en mucha gente no ha pasado eso, porque hay miles y miles, y no digo miles, millones, hermano, que no han oído la verdad. ¿Y cómo creerá? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo invocarán en Él sin haber oído? Amén. Entonces necesitamos nosotros oír, ¿verdad? Dice, y la verdad nos hará libres, y conoceréis la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿ven? Porque no
Inclusive estos hombres, mire, algunos, dice, y aquellos que habían creído, yo no sé si dijeron los discípulos que estaban ahí, oh, sí creemos. Pero el Señor, conociendo los pensamientos y conociendo realmente las vidas de cada persona, dice ahí, y a todos, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, porque dice el 30, hablando Él de estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero aún así, hermano, ¿cuánta gente no dice que cree, hermano? Pero por eso el Señor le dijo, yo sé que ustedes están pensando o pueden decir que sí creen, ¿ven? Pero Él, conociendo sus vidas y conociendo, porque después ahí mismo les empieza a decir, no. Porque ellos luego dijeron, no, nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros somos simiente de Abraham. Amén. En otras palabras, no quisieron aceptar la verdad. Porque vuelvo a repetir, la verdad, hermano, la verdad duele, la verdad es difícil aceptarla, hermano. Honestamente se lo digo, hermano, porque lo digo por mí también, hermano. Pero cuando la verdad, cuando empezamos a caminar en la verdad, es cuando la verdad nos hace libres, libres aún para cantarle, hermano. Amén. Aún para eso se necesita la libertad. Amén. Aún para decir un amén, hermano. Amén, así es. Porque a veces, tremendo. Porque dice que realmente, ¿verdad? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Amén, hermano. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Y Él prometió estar en nosotros, hermano. La promesa principal es que Él prometió venir a morar en nosotros, hermano. Esa es la promesa, hermano. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano, pues tiene que haber gozo, tiene que haber convicción, ¿verdad? En la mañana cuando nos encontramos allá, ¿verdad? Me acuerdo que le pregunté a mi hermana Dalila y le dije, hermana, ¿cómo está? Y wow, ella me contestó de una manera pues bien positiva, hermano, bien, pudiéramos decir con poder, ¿verdad? Con gozo, ¿verdad? Decir, oh, bien, hermano, bendecida. Y hermano, eso nos estimula, nos ayuda, ¿ve? Entonces podemos recibir bendición, no solamente de una hermana o de un hermano, sino de una hermana también, ¿verdad? Porque Dios mora en las mujeres también, hermano. Entonces, no debemos menospreciar a las hermanas, a las mujeres, ¿verdad? Pero Dios mora en las mujeres también, hermano. Vive en las mujeres. Amén. Entonces, hermano, volviendo a la verdad, ¿verdad? De acuerdo a Hechos, a Mateo 28, 19, hermano, es una escritura que cómo se ha malentendido, hermano. ¿Cuántos millones o cuántas personas, hermano, en verdad que no conocen la verdad, hermano? No han oído la verdad, hermano. Y por esa razón, hermano, mucha gente solamente pertenece a una religión, hermano. Porque pudiéramos encontrarnos con la verdad, hermano. O pudiéramos encontrarnos con una religión, hermano. Y mucha gente lo que se ha convertido es a una religión, hermano. Los han metido a una religión. Porque el mandamiento, dijo el Señor, vayan y hagan discípulos. Pero discípulos míos, aunque no lo dice ahí, pero que sean mis discípulos, ¿ves? Porque digo, enséñenle lo que yo les enseñé, hermano, ¿ves? Y hoy en día hasta van al colegio bíblico, van a los colegios para hacerse teólogos y que tienen mucha revelación, mucha interpretación, hermano. Pero hay solamente la interpretación y la revelación viene de Dios, hermano. Amén. Pero solamente cuando creemos, hermano. Es por fe, hermano. Y como por eso dice, el que creyere y fuere bautizado
¿Qué tiene que creer? Pues tiene que creer, hermano, el evangelio del reino de Dios, hermano. Amén, así Amén, es. amén. Eso es lo que tiene que creer. Y el reino de Dios, el corazón o el mensaje principal es el nombre del Hijo de Dios, hermano. Es el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Entonces, cuando la gente no se bautiza invocando ese nombre, hermano, pues es que no conocen a Dios, no se les ha predicado el evangelio verdadero, hermano. Porque el predicar el evangelio es predicar el reino de Dios y el nombre del Hijo de Dios, hermano. Amén, amén. Amén, hermano. Ese es el evangelio, hermano. Porque solamente en ese nombre hay salvación, hermano. Él es el Salvador. Él es el que nos rescata. Él es el que nos libera, hermano. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, hermano. Amén. Y muchos no han oído de este nombre, no conocen a Dios, hermano. Vuelvo a repetir, no es porque nosotros seamos una iglesia muy elocuente, pero aún así yo creo que aquí están los dones, hermano. Yo me gozo cuando veo a alguien que está como mi hermano, de pronto se me fue el nombre, hermano, que pasó ahorita por las peticiones. Manuel. Manuel, hermano, perdón. Hermano Manuel. No, pero mire, ahora últimamente lo he visto y wow, muy dispuesto, muy disponible, hermano, para servir, hermano. Amén. A mí me goza, hermano, sinceramente. Para mí es un gozo, ¿verdad? Yo, el deseo más grande de mi corazón es que todos podamos crecer. Y esta es la oportunidad, hermano. ¿Amén? Esta es la oportunidad, hermano, para dirigir, para orar por la ofrenda, para orar por las peticiones, ir a evangelizar, enseñar de aquí, hermano. Cuando nos toca enseñar, hermano, pues eso nos forza, hermano, a escudriñar y a buscar y a pedirle a Dios, hermano. Yo a veces despierto muy temprano, aunque pongo la alarma, pero despierto temprano y estoy meditando, estoy pensando, Señor, pero ¿será así, Señor? ¿Será de verdad lo que yo creo que me estás diciendo a través de tu palabra? Que uno tiene que estar seguro, hermano. No nomás abrir la boca y nomás que no. Uno tiene que tener cuidado, hermano. Estamos edificando, hermano. Estamos edificando la casa de Dios. Aleluya. Amén. Pero Él es en nosotros, no nosotros, hermano. Es el Espíritu Santo edificando su propia casa, hermano. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo será esa casa, hermano? Una casa hermosa, limpia, santa, hermano. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, pero muchos hermanos no han oído, dice tu palabra es verdad, ¿verdad? Juan 17:7, ¿verdad? Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, hermano. Entonces, la verdad, conocer la verdad, hermano, es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios, hermano? ¿Quién es el verbo? La palabra de Dios es un verbo, es una palabra, hermano. Y el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Es el verbo de Dios. Por lo tanto, es la verdad, hermano. Porque Él mismo con toda certeza dijo, yo soy la verdad. Hermano. Pero no todos han conocido la verdad, hermano. Esa es una realidad, hermano. Porque la mayoría de las iglesias, los bautistas van y hacen bautistas. Los mormones van y hacen mormones. Los católicos van y hacen católicos también. Cuando el mandamiento dice vayan y hagan discípulos, Él no dice
dice vayan y hagan mormones. Amén, hermano. Amén. Entonces ahí está la diferencia, hermano. Esa es la verdad, hermano. Dice, tu palabra es verdad, ¿verdad? Santifícalos con tu verdad. ¿Qué hace la verdad? La verdad también nos, aparte de que nos liberta, nos limpia, nos santifica, hermano. Cada vez que oímos la palabra, nos va lavando, nos va santificando. Cada vez que leemos la palabra, también nos va limpiando, nos va santificando, hermano. Por eso, qué tan importante es oír la palabra, porque también eso nos aumenta la fe. Dice que la palabra viene por el oír de la palabra. Por eso dice, el que creyere, pero ¿cómo va a creer si nunca ha oído? Tiene que oír primero. ¿Cómo va a creer? ¿Y qué es lo que va a creer? ¿Qué doctrina va a creer? ¿La doctrina de cierta iglesia? ¿O la doctrina de los mormones, de los testigos de Jehová? ¿Qué es lo que va a creer? ¿Qué doctrina? ¿En qué nombre? ¿En qué nombre va a creer? ¿En qué nombre va a orar? Hermano, porque hasta para orar, hermano, tenemos que saber cómo orar también. ¿En qué nombre? No nomás por orar, hermano. Por eso aún los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Especialmente la iglesia católica. Ahora, yo no estoy en contra de la iglesia católica, no, yo amo, como dice el Señor, ¿verdad? Porque el mandamiento que el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y este mandamiento concuerda con el segundo mandamiento que el Señor le dijo. Mira, alguien le preguntó cuál es el más grande mandamiento. Y le dijo, mira, el grande mandamiento, el primero es, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Y el segundo dice es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y mire, hermano, hay religiones, hermano, hay iglesias, hermano, que si usted no pertenece a esa iglesia, lo miran y ni lo saludan. No, dice el Señor que Él no hace acepción de personas. Amén. Dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Que Él no hace acepción de personas y Él hace llover sobre justos y malos. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que no lo entiende eso. Pero grita y salta y dice que esto y que, hermano, no, hermano. Entonces, hermano, hay mandamientos que pasamos por alto y hay hasta religiones o iglesias o predicadores que dicen, no, ya el Señor Jesús vino a abolir la ley, los mandamientos, nosotros no tenemos que guardar. Hermano, ese es un error, hermano. Al contrario, Él vino a hacer más fuertes los mandamientos, hermano. Porque Él dijo, está escrito, no